nueva ubicación, nos aparece una ventana que es coordenadas y localidad. En la localidad podemos poner coordenadas por medio del Google Earth, pero yo elijo localidad. Por ejemplo, el estado y el municipio es que es Morelos, y el estado Morelos y municipio de Jucla, Morelos. Y aquí ya nos hace en la gráfica un espectro de respuesta. Ya nos registró el punto, pues, donde queremos, ese es el espectro del sismo, pues. Nos vamos en el manual de la CFE, de manual de obras civiles. No voy a decir. Y trae mucha información, cómo nosotros vamos a manejarlo, el espectro de diseño. Entonces, al principio trae un resumen de todo. Espectros deterministas, espectros de referencia en bomblenta por ejemplo, las estructuras A2, es donde solo se requiere la aceleración en roca, que cualquier tipo de clasificación A, B, C, D, también el tipo de estructuras, por ejemplo, la estructura A es menor a 50, B es menor a 100, C es igual a menos 200, D menos 200, donde la aceleración inicial en roca, para esto la calificación del terreno sería T es igual a 4H entre S y BS. ¿Cómo se calcula la cantidad del suelo? El periodo es 4 veces el extracto equivalente, la velocidad del corte BS, donde es el valor es HS es el 30 y BS 360, y que depende de cuál tipo de suelo, que es 1, 2, 3. Eso nos determina la gráfica de suelos, y el extracto equivalente del corte del suelo. También nos habla de esa tabla, en la comparación, cómo se hace el espectro y los factores de sitio, y que eso sería más adelante, el espectro de respuesta y cómo desarrollar el espectro de respuesta. Y eso lo hace todo el pródisis, y tenemos que saber cómo lo hace el pródisis. Bueno, trae mucha información, unos detalles más, en la clasificación de las estructuras, tipo B, las industriales, ahí eh, viene la A, B, la clase, tipo de construcciones o de estructuras. A más, todo relaciona con el sector energético 0, B1, B2, altura igual a 13 metros de industrial, B1, altura menor a 13 metros o construida de 400 metros cuadrados, o la B2, menor a 13 y menor a 400 metros cuadrados. En esa parte es interesante, los tipos de espectros de diseño sísmicos. En esa tabla nos dice espectro de respuesta es probabilística, o es espectro de respuestas deterministas. Por ejemplo, el espectro de probabilística. El espectro se construye la influencia de todas las fuertes sísmicas relevantes, considerando su sismicidad. Todos los sismos que se han tenido o considerado, o influencia que produce los temblores. Su intensidad dada por cada determinación o distancia. Se considera dos tipos de espectros de respuesta probabilística, que tenemos, que el espectro de respuesta de referencia, ER, que es el espectro para todas las estructuras B, que se clasifica mínimo recomendado en el espectro de respuesta, que ese lo da el pródisis, y es el espectro de respuesta determinada, está asociado en la acción de una fuerte sísmica, que está en azul. Y el espectro de respuesta para periodo de retorno especificado, EPR, que es un periodo de retorno especificado por una norma internacional, nacional o por medio de una licitación. Siempre
siempre tiene que estar determinada a R, que está en el Prodigy, y ahí me dice el EPR o el ER. El EPR y el R. Y ya modifico, por ejemplo, el espectro de respuesta. Un periodo de retorno de 250, pero nos arroja el periodo de retorno en Prodigy 375.48 años. Ese es lo que me está manejando Prodigy. Eso yo lo voy a poner en el periodo de retorno, que son 375.48, y ya calculo, y ese sería el periodo de retorno en mi gráfica de espectro de diseño de respuesta. El EPR, ese es para una norma internacional o con una base o licitación, pues, para un diseño de estructura. Ese es un espectro de referencia o probabilístico. Estos expuestos determinista, bueno, están los determinista, puede ser de respuesta de referencia o un periodo de retorno especificado. Los deterministas son espectros deterministas asociados por una fuente sísmica, o solo se construye por estructuras A más y A1. Estas características requieren al menos del tamaño de la fuente de la instancia al sitio de interés. Es más complicado, más complejo, y no lo vamos a centrar en esto último. Bueno, en el Prodigy ya viene la aceleración máxima en roca correspondiente al nivel de referencia de toda la República Mexicana. Se clasifican, depende de la ubicación de la República Mexicana, donde nos da la referencia de la regional sísmica, que se clasifican por A, B, C, D, y vemos en la tabla 1.3, ahí la aceleración es en roca. En la tabla 1.5 de la población característica del terreno en función de la estructura. Ahí dice que es A más, A1, A2, B1, AB2. Es el tipo de estructura. Por ejemplo, A2 y B1, exploración básica de determinación del periodo de velocidad, ondas de corte y espesor de depósito analizado. Y eso nos va a querer estructuras A1, a B1, B2. Aquí también nos aparece en la figura 1.3, es la carta de micronizalización sísmica. Esos son los parámetros de tipo de terreno o suelo, que es el tipo 1, terreno firme rocoso, tiene que ser mayor a 720. El tipo 2 tiene que ser menor a 700 metros sobre segundo. La velocidad del corte es mayor a 2 metros, y el tipo 3 tiene que ser mayor a 2 metros. La tabla 2 valores de HS y BS HS es 30 y BS 360 sobre metros sobre segundo. Aunque la clasificación del terreno es a partir de la aceleración del tipo de suelo. ¿Y cuáles son las pruebas HS? ¿Cómo se determina eso? ¿Cómo se determina esa prueba, pues, o clasificación del tipo de suelo? Por ejemplo, la cota, profundidad, la prueba de penetración de estándar, sondeo eléctrico vertical, sondeo electromagnético, prueba de dispersión de ondas. Esos serían los HS. Son los estudios que me van a determinar los HS. Las TS son por ejemplo, la prueba de vibración ambiental, registros sísmicos de sitio. La BS, cómo se pueden determinar, por ejemplo, la prueba de determinación de ondas, tendido de refracción sísmica, las cross-hole, down-hole, sonda suspendida, cono sísmico y del anómetro sísmico. Esas serían las fases, esas estructuras del tipo de suelo. Para determinar esos vamos a necesitar, pues, de esos tres parámetros de informe independiente. Cómo se verifican los tipos de caso, las parejas de valores para la calificación del tipo del terreno, que es 1, 2, 3, BS y HS. ¿Cómo se determina qué tipo de suelo es 1 o tipo 2? Etcétera, etcétera. Y ya lo importante en la 3.1.6, el espectro
de diseño sísmico transparente, es el donde vamos a ocuparlo. Hay 4 zonas. La zona inicial, donde piensa la aceleración sísmica, TA a TB. Y la TA y TB es donde se maneja la meseta. De TB a TC es donde se maneja la curva de crecimiento. Y de TC ya, ya decrece el sismo, baja el sismo, donde tiene la correspondiente el espectro de diseño sísmico. Es ahí vamos a ver cómo construir nuestro espectro de diseño por medio del PRODISYS. Ahorita vamos a tomar eh, los espectros regionales. Vamos a ocupar la aceleración. El factor de sitio es el factor de respuesta C. Está en la tabla 1.9, son los datos que vamos a ocupar, son las fórmulas que vamos a calcular. Y en la tabla 1.2 son los valores de periodos característicos y exponentes que controlan las ramas descendentes de los espectros de diseño. Por ejemplo, vamos a ocupar un terreno tipo 2, vamos al factor de diseño. Voy a dividir la pantalla y voy a ocupar en Excel los mismos datos que yo ya tengo. Vamos a colocarlo. Ahorita voy con una zona sísmica, sería en C. El tipo de terreno es 2. Y el manual de diseño por sismo, la CFE 2015, vamos a ocupar un tipo de estructura B1. B1 o B2, ¿no? El tipo de suelo que se va a generar. El dato que tenemos, eso lo maneja el PRODISYS. Ese es el dato que va a manejar el PRODISYS. Ajá. Que es A0, se tiene que elegir el 131.33 centímetros al cuadrado, centímetros sobre segundo al cuadrado. Se va a determinar. Esos datos vamos a elegirlos del PRODISYS. Este dato lo voy a elegir, la aceleración que es el PRODISYS, esa aceleración inicial en roca, es AOR. De hecho, vamos a ver en el programa de PRODISYS. Vamos a ver cómo maneja en una pestañita del PRODISYS espectro de diseño. Vamos a colocar la velocidad de onda de corte. Entonces sería el espectro de diseño. Ya tenemos el dato. Importancia estructural sería la B, que es B1. Vamos a utilizar el dato característico en la tabla 1.2 o en la página 29 vamos a utilizar el dato que es, por ejemplo, en la tabla 1.6, la HS sería 360 y HS serían 30. Y ya sería me arroja un tipo de suelo, un periodo de .33 de retorno. Es 4 veces H, por ejemplo, es en la calculadora, agarro una calculadora, es 4 veces H. En la calculadora pongo, es 4 entre 30, entre 300, entre 30, entre 20. Ese es el periodo de retorno, que es .33. Ajá, y ahorita vamos a saber cómo se construye esa curva por medio del Excel. Ahorita tenemos que calcular el factor de sitio en ese lado. El factor de sitio, donde dice aquí, en el manual. Más adelante, del manual, vamos a ocupar la fórmula, cómo se calcula el factor de sitio. Para una zona C, para un terreno tipo 2, aquí está en la tablita, se calcula.
se calcula con la siguiente fórmula. Bueno, yo ya la tengo, yo ya tengo la fórmula. Por ejemplo, una zona C, un terreno tipo 2, voy a utilizar esta ecuación que está ahí, que es 2.4 menos 0.3, aceleración en sismo inicial, 0 menos 100 sobre 100. Voy a colocar en bueno, yo ya la tengo, 2.4 menos 0.30, que multiplica a su 0, que es aceleración inicial en roca, en menos 100 entre 100. La ecuación y ya me da, ya doy el factor de sitio. Y el factor de respuesta, nuevamente, será para zonas tipo 1, es 1 automático. Y en de respuesta que me dan el pródisis, ese lo tiene que dar el pródisis, factor de respuesta. Utilizamos en la tabla 1.10, factor de respuesta es 3.0 menos 0.0, inicial en roca, menos 100 entre 100. Bueno, aquí ya la tengo configurada, 3.6 menos 0.6 menos aceleración en roca menos 100 entre 100, ese es factor de respuesta. Para calcular la aceleración inicial, que la voy a empezar, es el factor de sitio por A0, aceleración inicial en roca. Esos dos términos se multiplican y ya me arroja ese dato, que C es el factor de respuesta por el factor, factor de la respuesta por el factor de aceleración, y ya me arroja ese dato. Y ahí lo tenemos. Ya calculo mis parámetros iniciales. Los parámetros efectos de diseño B1, A1 y B2 se obtendrán con el criterio de aspectos direccionales por el terreno tipo 1, aceleración máxima del terreno a aceleración inicial en roca, y la aceleración máxima espectral es para 5% de amortiguamiento estructural. Se obtiene el programa Prodigy para el terreno tipo 2 y 3, esos parámetros que hicimos, pues. Y ahorita determino los valores que los que me va a dar en esta tablita, en la zona sísmica en el tipo 2, y esos datos TA será T.2 segundos, TB será 1.4, TC serían 2.0, K 1 y R será 2 tercios, que es igual a 0.66. Ahí está. Bueno, empezamos nuestro contador. Obviamente vamos a ir construyendo iniciar el contador va a empezar en 0 para que tengamos más valores y especificaciones, que tenga más valores, pues, y colocamos 1, punto 1, punto 2, serán nomás esos 3 puntos, pues. Y ahí me regreso en mi manual, en esa parte, en la ecuación 1.8, nos dice que nuestro contador TE tiene que ser menor a TA, es básicamente tiene que ser esa ecuación que vamos a ocupar para calcular la ordenada de aceleración para 0 y 1. Vamos a ocupar 0.05 y 0.1 y 0.15 para tener más datos, pues. El valor de 0.2 será cuando está en la zona de la meseta, ¿sí? Por ejemplo, llega de TA a TB. Será 1.4, pero sin tomar 1.4, que es menor a igual a 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, hasta llegar a 1.35. Ese en la parte de arriba, 1.35. Sería 1.4 que ya que toma el valor de TB. Ya será para esa tercera zona de crecimiento de la curva, de TB a TC, sin tomar a TC, que es 2. Entonces tenemos 1.45, 1.45, 1.50, 1.55, así consecutivamente hasta llegar a 1.95 o a 2.
Y la última parte es para igual a mayor a TC. Entonces estamos tomando que es 2 que estamos tomando 2 hasta 2.05 y ya lo jalamos hasta abajo hasta que lleguemos hasta 5. Sería un buen valor. Y ahí está. Aquí está nuestro valor que vamos usando nuestro contador. Vamos a ponerle título que será de TA ordenada de aceleración. Luego que vamos a calculamos para cada de esos valores la ordenada de TB, que aceleración, que es la SA. Es la que vamos a calcular. Ahorita tomemos como A0 más el coeficiente de la aceleración espectral máxima, C, que multiplica, es el factor de amortiguamiento para el amortiguamiento estructural de 5% estructural de TB, que es 5%, que es igual a 1. El factor define en el inciso 2.3 que es recomendable para estructuras que es 5%. Esto se convierte en 1. En ese valor se hace 1 en automático, pero vamos a ver al inciso 2.23. Bueno, ese sería para otra parte de un video que vamos a hacer el factores de amortiguamiento, cómo se van a calculando y todo eso. Ese ya sería más adelante que se calcularía. Eh, pero vamos a tomar el factor de amortiguamiento, que es 0.5. Es el característico que se ocupa en las estructuras. Entonces el factor de amortiguamiento es igual a 1. Entonces ese es igual a 1. Nuevamente es la ordenada aceleración máxima del terreno. Esa es la división de estos dos. Entonces básicamente es igual a 0. Ese es valor. Más tenga el valor de C. Ya no multiplico por 1, sería menos A0 por la relación entre T, es ese valor, entre TA, que es ese. Ok, ya tenemos ya nuestro dato. Y ahorita pongo fijos ya mis valores para que no se muevan. Ese es ese, ese ya lo tenemos. Ok, ya ahorita lo desgloso desde el inicio, o sea, ahora de la meseta que vamos a calcular, que es de la aceleración, que toma el valor de aceleración máxima espectral, que es C. Ya selecciono todos los datos y ahí veo el comportamiento de la meseta de nuestro diagrama espectral. Tiene que quedar, ahorita tengo que poner fijo mis datos para que no se muevan los valores. Y eso se mantiene constante en la meseta. Se ve que se mantiene constante en la meseta.
Ahorita ya tengo ya mis valores. Esos datos. Ya ahorita se ve más o menos cómo la meseta es continua, la meseta de nuestro diagrama espectral. Y ahí está. Ajá. Ahorita vamos en la siguiente parte, que es de TB a TC. Nos indica que la ecuación es esta que está aquí, donde vamos a utilizar sería igual a C, la aceleración máxima espectral, ese valor que multiplica el factor de amortiguamiento, que será 1 por, pues esa es la relación de TB entre T elevado a la R. Abro un paréntesis. Es que es ese valor de TB y C. Esos son los valores que estoy ocupando en la fórmula, elevado a y ahorita ya pongo fijos mis números para que no se muevan. Ya lo elevo, bueno, la fórmula se eleva a R, que es ese dato. Ese quedan fijos ahorita. Ya le pongo igual, calculo y ya me arroja esos valores. Y ya nomás del inicio lo rastro hacia abajo, que es 1.95. Y vemos que va bajando poco a poco. Y la última parte que sería básicamente nos indica que es igual a nuevamente que C, multiplicado el factor de amortiguamiento 1 por, ahora es TB entre TC elevado a la R. Ahorita vamos a abrir un paréntesis en mi fórmula. Elevado a la R. Es que ya TB entre TC y eso elevado a la R. Luego nos pide un factor que es PCTE, que es un factor empleado para definir es un factor empleado para definir la variación del espectro de la rama descendente en cualquier siguiente fórmula. En esa parte la vamos a hacer, ahorita vamos a dejar tantito mi fórmula y vamos a hacer la otra, vamos a dejar la otra. Lo vamos a dejar enter y vamos a calcular la otra fórmula de este valor, que esta fórmula que es K más 1 menos K de TC entre E elevado al cuadrado. El parámetro es para definir la variación del espectro de la rama descendente calculado en la siguiente forma. Tiene que ser la ordenada espectral tiene que ser TE mayor a TC. Es en que incluye la caída donde desde DTB a TC vamos a encontrar. Ajá, pero eso ese ya lo tenemos, que está en la tabla, que ese es el valor de K. Entonces, lo hacemos aquí en otro apartado, en otra celda. Para este caso sería entonces es igual a K, que es más que esta multiplicación, que tiene un parámetro de una multiplicación donde la primera parte sería 1 menos K, que vale 1, es igual a 0, entonces sería 0. Entonces va a sumar a 1.
Entonces voy a dejar especificado que sería 1 para que quede uno ir variando. Sería TC este dato, el mismo dato, sería TE, que sería ese. Eso sería elevado al cuadrado. Se me arroja 1 y ya todo lo agarro el primero y desgloso hacia abajo. Me va a dar 1 para todos. 1 menos 1 pues sería 0. Ajá, ahí lo dejo especificado y tengo que fijar los parámetros para que no se muevan mi ecuación, pues. Y todo se quería ese dato solamente. Ahí está 1 para todos. Entonces, por ejemplo, en este caso, si hubiera sido un suelo tipo 3 sería 0.5 y es 0.5. Ya va variando la fórmula que desciende el factor del diagrama espectral. Ese valor ya tenemos el valor de P. Me regreso a la siguiente ecuación y ya tengo listo. Entonces ya estaba en esa parte, en esa la ecuación donde está el azul, y ya multiplico por ese valor y al final por ese dato que está elevado al cuadrado, que es TC entre TE, eso es elevado al cuadrado. Ya fijo mis valores para que no se muevan y ya el primero ya desgloso a todos hasta el último. Y así va quedando mi fórmula. Ya el primero, ya calculo, ya se le jalo todo para abajo. Y listo. Bueno, ya tengo los valores. Ahora ya quedan fijos mis valores. Ahí está. Entonces este valor que tenemos aquí, para calcular ya la gráfica, vamos a necesitar, vamos a dividirlo entre la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces yo estoy trabajando por centímetros. Entonces voy a multiplicarlo abro paréntesis, multiplico por 0.01 para convertirlo en metros y lo divido entre 9.81, que es la gravedad, y selecciono el primer dato y lo jalo hacia abajo, y lo corro hacia abajo, hacia ahí. Y ya sombreo de diferentes tonos, bueno, de colores, pero ya sombreo cuáles son las diferentes tipos, cómo me están generando pues el diagrama espectral, las curvas eh, que estoy observando, pues por eso lo estoy sombreando de color. Cómo se comporta pues el diagrama espectral de mi programa Prodigy. Y ahí está, ya les puse de colores, ya los pongo de colores, cómo es el comportamiento de ese diagrama. Y, y listo, ya queda mis datos y ahorita vamos a graficarlo y es muy sencillo para graficarlo. En Excel lo voy a graficar en Excel por medio de una gráfica de líneas. Selecciono, selecciono mis datos,
selecciono el TA, es el que sería el contador TE. Es el T. Y luego los valores de la serie, de estos que es alterados por la gravedad. Luego agrego una etiqueta que voy a utilizar ahorita otra vez el, el T, y pongo aceptar y ya me grafica mi diagrama espectral y así me queda así. Y ahí está mi gráfica. Ajá, que 1.24. Ya comparo, me llega en mi gráfica de Excel es 1.029 y ya lo comparo, que es muy similar a mi gráfica de Prodigy, al valor a donde está lo calculado en Excel, que es 0.029 y el otro es casi parecido, el de Prodigy 1.024. Entonces así es, construyo mi espectro de diseño transparente regional con el Prodigy y veo datos y esos son los que se ocupan el tiempo y la aceleración inicial. Esos son los espectros de diseño transparente que se ocuparon y ya aparecen todos mis diseños espectrales. Esta sería una forma como, como calcular mi programa y eso se construimos nuestro espectro de diseño transparente regional con el Prodigy. Bueno, muchas gracias y muchas gracias y que tengan buena tarde.